En el largo proceso evolutivo de la humanidad, el hombre ha ido adaptando los elementos de la naturaleza de acuerdo a sus necesidades. Piedra, madera, agua y tierra le han servido para construir su entorno. De la constante búsqueda de protección contra las inclemencias del medio ambiente y como una forma de resguardar su intimidad, surgieron las primeras formas de habitación. En el territorio chileno, y partiendo de tiempos precolombinos, se desarrollaron formas de habitar que a través del tiempo y las generaciones han logrado crear una tradición a la que hasta hoy se permanece fiel. Esta arquitectura ha sido transmitida por el contacto personal del padre al hijo, del maestro al ayudante, en una cadena ininterrumpida de lo recibido y lo entregado. Hoy la arquitectura autóctona sobrevive en plena vigencia, respondiendo a las aspiraciones y necesidades de sus habitantes y a las condiciones que impone el medio. Dentro de la rica geografía chilena se destacan con nitidez tres grandes territorios. Estos poseen características naturales, sociales y arquitectónicas muy definidas. La zona subandina o altiplánica del Norte Grande, la zona de los valles centrales y la zona sur, que comprende la isla grande de Chiloé y los canales australes. Ahí. Con anterioridad a la llegada de los conquistadores españoles, vivían en la zona norte altiplánica los grupos aymarás y atacameños. Aunque poco les entregaba la naturaleza árida del lugar, allí construyeron sus casas en piedra, barro y paja brava. Surgieron así poblados que se mantuvieron inalterables durante muchos años. Estos grupos altiplánicos aún se dedican al pastoreo y al cultivo agrícola en amplias terrazas escalonadas. Las casas se construyen de acuerdo a un patrón común y a pesar de la escasez de medios, son capaces de satisfacer las necesidades básicas del grupo humano. Sus habitantes logran así una intimidad segura y tranquila. El efecto resultante de este tipo de vivienda es una arquitectura refugio de gruesos muros, en que los interiores oscuros contrastan con la fuerte luminosidad del exterior. Sobre los techos de paja brava, la familia andina coloca generalmente una pequeña cruz de madera envuelta en lana. Con ella, según sus creencias, se alejan los malos espíritus. Las viviendas, agrupadas libremente a lo largo de las calles, siguen las curvas de nivel, enlazándose unas con otras por pircas que forman corrales y patios. Los caseríos nacieron vinculados a las posibilidades de cultivo y al pastoreo de los oasis. Se estructuraban respetando siempre las leyes de la geografía local, cuidando de no apropiarse de los escasos terrenos aptos para las siembras. Por allí pasaba el antiguo camino del Inca, buscando las aguadas y los lugares poblados. Era el único medio de comunicación terrestre entre Perú y Chile. Muchos de estos poblados florecieron mientras formaban parte de este recorrido. En la arquitectura altiplánica, la iglesia preside el caserío, cualquiera sea su ubicación, en medio del pueblo, al final de la calle o en un alto.
Cuando se asocian iglesia y plaza, forman el conjunto dominante que estructura espacialmente al pueblo y donde se realizan las principales actividades civiles y religiosas. Gran parte de las capillas e iglesias del área subandina fueron construidas entre la primera mitad del siglo XVII y los últimos años del siguiente. En su construcción, las técnicas empleadas, al igual que en las viviendas, son simples, artesanales y de dominio colectivo. Las torres, aún las más modestas, están provistas de juegos de campanas que anuncian las oraciones por valles y quebradas. Las iglesias tienen una fuerte unidad con el caserío en que se asientan. Así, el conjunto se integra armoniosamente al paisaje altiplánico. En la zona central de Chile, los fértiles valles acogieron al conquistador. Aquí se instaló, cultivó la tierra y cosechó sus frutos. Se levantaron casas y pueblos que mantienen viva hasta hoy una tradición nacida hace varios siglos. La vivienda más antigua de esta zona es la quincha. Está hecha de tierra y paja naturales y no se pinta ni tiene adornos de ninguna especie. Se trata de una vivienda autóctona que responde a una economía de escasísimos recursos. Sin embargo, es eficiente para acoger una familia y protegerla de las inclemencias de la naturaleza. Se hace comida y se hace con zapallo, se hace con mole, con poroto, se hace bien rico. Con la colonia se desarrolló en el Valle Central otro tipo de habitación más compleja y elaborada. Proveniente principalmente del mundo mediterráneo a través de España, la vivienda tradicional del Valle Central surge como respuesta a un estilo de vida agrario. Esta arquitectura ha creado espacios y formas propias. A lo largo del tiempo, ha logrado también asumir los diversos aportes y cambios, sin que por ello haya perdido su fuerza y originalidad. Estas construcciones poseen formas primarias de proporciones simples. Sus volúmenes son fácilmente reconocibles. La simplicidad de los muros se adorna con la textura que ha dejado la mano en el revoque de barro. Los aleros protectores y la profundidad de los corredores proporcionan sombra que resguarda a sus moradores del calor del verano. Las casas urbanas son de fachadas continuas en una misma línea. Atrás se aíslan de la calle y se organizan en torno al patio. De esta manera se garantiza la intimidad del habitante urbano. Estos espacios abiertos son utilizables la mayor parte del año. Las variaciones del clima se suavizan por la excelente aislación térmica que proporcionan los anchos muros de adobe y el barro bajo la teja. En el área rural se continúa construyendo con el mismo patrón arquitectónico. A través de los últimos 4 siglos, esta vivienda ha probado sus excelentes condiciones para responder a las exigencias del medio ambiente, permaneciendo inalterables casi hasta hoy.
Las casas y los pueblos se instalan en lugares apacibles. No buscan la espectacularidad del paisaje, sino más bien se integran reposadamente con él, sin imponerse ni confundirse. Una de las casas patronales de mayor significación es San José del Carmen del Huique, en la provincia de Colchagua. Se destaca desde la distancia la masa mayor de la iglesia con su torre. Esta vivienda rural alcanzó a tener 17 patios, cada uno reservado para una actividad distinta y diseñado de acuerdo a ella. En el conjunto de la edificación destacan la vegetación en los patios y el claro oscuro de los corredores. Esta construcción constituye así un todo de singular belleza. En la ciudad de Santiago existen aún algunos ejemplos de este tipo de arquitectura. Uno de ellos es la Casa Colorada. Está asociada a la época de la independencia. La Posada del Corregidor, también del siglo XVIII, es otra de las construcciones que con su hermoso balcón corrido aún perduran. Aquí, en la zona sur de Chile, encontramos la ruca mapuche. Ella corresponde a la forma tradicional del habitar del grupo autóctono más numeroso del país, formado por cerca de 500.000 individuos. Esta cultura no construyó aldeas ni ciudades. Sus rucas serpentean por el territorio en pequeñas agrupaciones y se ubican a media altura, defendida de los vientos y las inundaciones. Poseen un dominio visual sobre las siembras, los ganados y la proximidad de los visitantes. Las paredes de las rucas se arman con largas varas que se entierran en el suelo. Así, forman una estructura que al final se recubre con paja. Entre los mapuches aún existe la costumbre de invitar a todos los parientes y gentes del lugar para ayudar a la construcción de la vivienda. No obstante su simplicidad, la ruca responde a las exigencias del grupo que las habita. Sus dimensiones varían según el número de personas que en ellas vive. El cultralgüe o fogón central representa el hogar para el mapuche. El humo cubre los interiores con una espesa capa de hollín que impermeabiliza la paja. Hay partes de la ruca que están eminentemente asociadas a las labores femeninas. Allí se encuentran los telares y la piedra de moler. En las ciudades del sur y junto a ríos y lagos, existe un tipo de arquitectura que encuentra en gran parte su explicación por el material que emplea, la madera.
La extraordinaria abundancia de bosques hizo a sus habitantes eximios carpinteros, ebanistas y torneros. Esta región es una geografía aislada de los centros principales del país. Su clima es duro, con fuertes lluvias. Generosos mares bañan sus costas y sus campos están dedicados a los cultivos y la ganadería. En el siglo XIX se abre esta zona al tráfico marítimo internacional, iniciándose la colonización europea. Aunque más deteriorable que las otras construcciones del resto del país, la vivienda en madera alcanza un interés y belleza excepcionales. Esta belleza se destaca con gran nitidez y alcanza rasgos propios de un gran valor expresivo. Las edificaciones armonizan con el verde paisaje de las praderas y los montes, produciendo una sensación de liviandad y esbeltez. Los volúmenes son de gran claridad. Estas construcciones se enriquecen por la textura que producen en los exteriores las tablas superpuestas en tinglado y la sucesión de tejuelas con sus caprichosas figuras. El uso del metal complementa de modo admirable la construcción en madera. Así se confiere una nueva expresión que con el correr del tiempo pasa a ser parte importante de la arquitectura de la zona. Las planchas de zinc llevan impresas muchas veces una ornamentación con la que se identifica plenamente la moda de la época. Una de las características más importantes que aporta el siglo XIX a la arquitectura de la región es la abundancia de miradores superiores. Las casas campestres en general se ubican en hermosos lugares, asegurando las vistas lejanas. En sus jardines proliferan cipreses, camelias y hortensias. Dentro de la arquitectura de la madera, destaca por su ubicación geográfica y sus particulares características la arquitectura de la Isla Grande de Chiloé. Arribando desde el mar, se divisan desde la lejanía las torres de sus iglesias. Ellas son punto de referencia para los navegantes y a la vez símbolo y centro de la comunidad. El origen de las iglesias de Chiloé se remonta a los misioneros jesuitas del siglo XVIII. En la actualidad alcanzan a 170, repartidas en campos y ciudades. Integrándose a este paisaje de campo y mar, se encuentra también el palafito chilote. Aunque de origen prehispánico, no se descarta la influencia que sobre ellos pudieran haber ejercido los propios colonizadores españoles. Los palafitos de las ciudades y aldeas costeras, especialmente en Castro, emergen del agua con sus pies derechos, ocupando el borde marítimo y acogiendo la habitación del pescador agricultor. El palafito es una creación espontánea que constituye un excelente ejemplo de integración del trabajo con la vivienda. Hacia el mar, el palafito se disgrega en lugares de trabajo.
Existe otro tipo de vivienda en Chiloé, la que se asienta en tierra firme. Estas construcciones demuestran las variadas posibilidades y el alto valor de la arquitectura tradicional en madera. Ellas destacan por su originalidad, diseño creativo y su esmerada construcción. A lo largo de la historia de Chile, han ocurrido profundos cambios sociales. Muchas de las soluciones que se han dado a nuestra arquitectura se mantienen aún vigentes. No se trata de repetir con nostalgia materiales, técnicas ni formas. Lo importante es reencontrar los valores. Ellos están garantizados por su permanencia en el tiempo, sirviéndonos de guía e inspiración. La arquitectura autóctona forma parte importante de nuestro patrimonio. Es un testimonio de la riqueza y diversidad de las creaciones culturales, entregándonos uno de los fundamentos de nuestra identidad. Será en el desarrollo de nuevas obras que tengan presente lo que es más propio, como mejor se respetará lo que constituye la auténtica tradición del habitar en Chile. Formas bellas en su simplicidad y economía de materiales, en íntimo acuerdo con el paisaje y la luz, sin ostentosas diferencias, y donde se pueda gozar de un espacio construido a la escala del hombre.